Buen tiempo familia, buen tiempo ya sea ahora en la mañanita, bien tempranito, o en la tarde, o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero déjame decirte que el Señor tiene propósitos grandes en tu vida. Comienza un mes donde muchos recordarán al Señor, recordarán su nacimiento, recordarán ese momento especial cuando el Verbo se encarnó, el Verbo de Dios, la palabra misma de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En este mes, aunque no es el mes oficial del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hablé en la introducción ayer sobre lo que es la Navidad y todo lo que concierne al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de Lucas. Sabemos que Jesús nació en el año antes de la muerte de Herodes, o sea, del año 6-7 antes de Cristo, o antes de el calendario actual que nosotros tenemos. Si gusta, puedes escuchar la introducción de lo que es el recorrido navideño con Lucas. Ahora nos toca esta miniserie nos toca hablar hoy sobre el comienzo de un nuevo inicio, el comienzo de un nuevo inicio. Maravilloso, maravilloso, es el comienzo, hay un comienzo maravilloso y lo vamos a mirar. Hoy es el día 1 del recorrido navideño. El recorrido navideño, 31 días recorriendo diciembre con Lucas, el evangelista, el médico e historiador, entendiendo la Navidad, su propósito y esperando su venida en 31 capítulos. Vamos a tocar los primeros con el Evangelio y después los siete capítulos de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya esta mini introducción del día número 1 sobre el recorrido navideño. Hoy nos encontramos con el texto de Lucas capítulo 1. Lucas, médico por excelencia, un médico consagrado por su amo. Los historiadores hablan de que Lucas fue un hombre dedicado a la medicina por causa de su amo. Se cree que él fue esclavo y como esclavo él logró comprarse. Había la opción de comprarse y a través de la medicina y a través del trabajo que él hacía pudo comprarse. Eso hablan los historiadores y bueno, cuando hacemos un análisis de la vida de Lucas nos encontramos esa historicidad de él. Ahora, ¿qué miramos aquí? Que él le habla a un hombre muy importante, algunos creen que pudo ser un senador o alguien de un rango alto en el Imperio Romano. Está hablando en estos momentos, como dice el capítulo 1, puesto, dice Lucas capítulo 1, dedicatoria a Teófilo. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esa expresión excelentísimo era única y exclusivamente a personas del Senado, personas muy importantes. Pero en el versículo 4 llama la atención una frase de él, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa expresión de instrucción solamente es de discipulado. Maravilloso el discipulado. En esta mañana vamos a mirar esta parte de lo que Dios está obrando en la vida de Lucas y siendo él un evangelista, historiador y de profesión médico, a Teófilo. Pero nos vamos en el primer anuncio del nacimiento de Juan. Dice en el versículo 5, hubo en los días de Herodes el rey
de Judá un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todo lo que mandamientos y ordenanza del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Maravilloso este punto para estos primeros 7 minutos en la mañana. Vas a meditar todo el capítulo ahora en la mañana. Ahora entramos en la cita de la tarde y después entramos en la cita de la noche. Resaltamos el versículo 18 y 19 y podemos tomar una meditación. ¿Estamos preparados para las respuestas de nuestras peticiones? ¿Estamos preparados para esas respuestas? A veces oramos, Señor, y cuando llega la respuesta pareciéramos como si no estuviéramos preparados. Miremos en el versículo 18, después que tienen una larga conversación el ángel maravilloso, la visita del ángel es maravilloso a Zacarías. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Maravilloso. ¿Cuántas veces estuvo Zacarías, este sacerdote, orando, pidiendo, ayunando, diciendo: Señor, ayúdanos a tener un hijo, ayúdanos a tener una descendencia? Y cuando llegó la respuesta de Dios, no supo qué hacer. Se puso todos los peros. ¿Sabes qué? Debes de estar preparado en esta mañana, porque para Dios nada es imposible. Porque el ángel le dice claramente: he traído buenas nuevas. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Vas a tener la respuesta de tu petición, Zacarías. No sé qué le estás pidiendo al Señor, pero prepárate. Cuando el Señor dice sí, ay, y no salgas como Zacarías: ay, es que yo soy viejo, es que yo no puedo, ay, será, no será. Prepárate. Entonces, nos vemos ahorita en la tarde para ver qué nos quiere hablar el Señor. Ahora en la mañana, medita todos estos versículos, léete todo el capítulo para poder comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Nos vemos ahorita en la tarde. Ok, después de escuchar al ángel lindo, por primera vez, después de 400 años, Dios hablando a través de ese ángel maravilloso, y Dios le habla a Zacarías. Ahora nos encontramos ya en el punto del anuncio del ángel Gabriel, ahora a la madre de nuestro Señor. Ya vimos el anuncio a Zacarías, la bendición en los versículos en adelante. Vimos cómo el Señor obró de una manera tremenda y Elizabeth quedó embarazada. Y qué bueno. En el versículo 26 nos encontramos que dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Segunda enviada. En la primera que Zacarías, ahora en segundo a una Eva caída, que es la expresión. Ya vimos la primera expresión en la introducción. Por eso, si te perdiste la introducción de esta parte del recorrido, te pido que vayas y lo veas. Va a ser maravilloso. En la primera, nosotros estuvimos hablando de que el ángel malvado, el ángel caído, habló en el huerto de Edén, no a Adán, sino a Eva. Y esa información que recibió Eva se la transmitió a su esposo. ¿Y qué pasó? Hubo la caída, porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Adán no pudo discernir, comió y en ese momento se consumió el pecado. Logró ceder a la voluntad del maligno. Ahora viene ahora el ángel Gabriel, lindo, maravilloso,
Gabriel llega y le habla a Zacarías de una manera tremenda y poderosa y queda impactado. ¿A quién? A Zacarías, el Adán caído. Ahora el Adán caído recibe ya no esa palabra para condenación, ahora una palabra de bendición. Maravilloso, maravilloso. Y ahora entramos al ángel Gabriel hablándole en la parte de la mujer, a la madre de nuestro Señor, hablándole. Y esto es maravilloso de poder entender, y es que dice que el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam o María. Y bueno, desde el 28 comienza el ángel a hablarle todas las cosas maravillosas que Dios va a hacer a través del Verbo encarnado, y lo que Dios está preparando a esta mujer, la Eva. Ya la Eva del huerto cayó con el primer ángel. Ahora la Eva de caída, de naturaleza caída, que es María, representando a todas las mujeres. Zacarías representó a todos los hombres caídos, y ahora Eva representa a todas las mujeres caídas de una manera tremenda. Esta María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, como esa persona caída, como descendencia caída. Lo maravilloso es que el ángel le habla a ella y le dice esa bendición, el Verbo encarnado, Dios en la persona de su Hijo Jesús, iba a nacer en el vientre de Eva. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Nos encontramos un anuncio de redención, redimiendo la raza caída. Qué cosa tremenda. Entonces podemos analizar el versículo 36 y dice: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Qué lindo, nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué bendito es el Señor. Resaltamos versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Tremendo. El primer anuncio va para el hombre caído. El segundo anuncio va para la mujer caída con un mensaje de aliento, el Verbo encarnado, llegando y habitando en el vientre. ¡Guay! Eso es tremendo, tremendo. Pero ¿qué podemos resaltar ahora en la tarde? Versículo 37. Nos parece imposible, pero nada hay imposible para Dios. Por eso dice versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Para María, una mujer judía correspondiente, sabiendo de que el Mesías tenía que venir, pero no tenía claro cómo, ahora Gabriel le dice cómo, a través del Santo Espíritu de Dios, la obra maravillosa del Espíritu Santo, engendrando en el vientre esa parte maravillosa del Verbo encarnado. Entonces podemos llegar a concluir aquí: María logró entender de que no hay nada imposible para Dios. Hoy debemos de entender, así como fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que retumbaron en sus oídos: nada hay imposible para Dios. Que en este comienzo de mes, hoy estamos en el día 1 del recorrido navideño con Lucas. Hoy nos está enseñando nuevamente Dios que para Él nada es imposible. Él vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es maravilloso, maravilloso. Entonces en esta tarde medita por favor, porque nada es imposible para Dios. Nos vemos ahorita con la ayuda del Señor. Ahora en la noche.
Ok, hemos entrado ya en la noche, maravilloso, el texto de la mañana, el texto de la tarde, porque nada hay imposible para Dios. Wow. Acuérdense que el título de este devocional de hoy es el comienzo de un nuevo inicio. Hay un nuevo inicio y se está preparando todo para esa llegada del Mesías maravilloso. Ahora nos encontramos después de que María visita a Elizabeth. 6 meses le lleva Juan a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí el Verbo encarnado. Entonces ahora nos encontramos ya en los capítulos, en los versículos siguientes, donde ya está el nacimiento de Juan el Bautista. Juan es el profeta que bautizaba, es un profeta. ¿Por qué? Porque en los versículos 68, leemos el 67 y 68, dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¡Wow! Ya él estaba declarando que ya el Verbo estaba en medio de nosotros. Dios, la persona de Dios, estaba en medio de nosotros. Tremendo. Cuando él está diciendo eso, ya tenía la certeza del Espíritu Santo de que el Verbo ya estaba entre nosotros. ¡Wow! Maravilloso, estaba ahí gestándose en el vientre de la madre de nuestro Señor. Pero una de las cosas que tenemos que resaltar, si podemos mirarlo bien claro, es el versículo 69. Y dice: y nos levantó un poderoso Salvador. ¡Wow! El Señor, en la casa de David, su siervo. ¡Wow! Maravilloso. Se cumplió la palabra que el Señor le había dicho a David, que el reinado de él iba a ser eterno. Por eso que cuando Jesús llega, no hay una descendencia del rey David. No hay nadie, no hay ningún rey que sea judío. Acuérdense que en la introducción lo hablé. Herodes era un idumeo, edomita. No era de la descendencia del linaje correspondiente al nacimiento del Verbo encarnado. Era un falsante, no era un judío real. Por lo tanto, cuando la profecía de Génesis 49:10, cuando Jacob da esa palabra de que vendrá Silón, que es la expresión del Mesías, y vendrá por su reino, por su cetro, y será entregado, porque no había en ese momento. Por eso que en la historia es maravilloso, solo se cumple en Jesús. No había un rey judío en el trono, no lo había. Había un idumeo, no un judío. Por lo tanto, antes ni después ha habido lo que sucedió históricamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resaltamos ahora la palabra profética de Zacarías. Qué lindo cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y el Señor te puede utilizar para dar una palabra de aliento al pueblo, una palabra de aliento a tu familia. Y más en estas Navidades que solamente se piensa es en lo comercial y no en la esencia real de poder recordar el nacimiento del Señor Jesús. Aunque sabemos que no fue en la fecha dada en diciembre 25, que eso lo vamos a estudiar durante estos días. Vamos a estudiar un poco sobre eso. Estén pendientes de la segunda parte de la introducción de todo el recorrido. Estaré hablando por qué fue dada esa fecha y qué los motivó a tomar esa fecha. Seguimos ya en la noche, ya se nos termina el devocional. Nos encontramos en el versículo 76 esta palabra: y tú, niño, después de declarar Zacarías la palabra del Señor, profetizar sobre el Mesías, nuestro Señor Jesucristo y todo lo que va a hacer, ahora él profetiza, da una palabra a su hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo. Por eso es que Juan es un profeta.
el último de los profetas, maravilloso, el Elías, como nuestro Señor Jesús lo llamó. Tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor. O sea, hablando de Jehová, el Señor, caminando en medio de nosotros, el Verbo encarnado, para preparar su camino. ¡Wow! ¡Wow! Eres tu instrumento de Dios para preparar esa bendición, para que otros puedan conocer al Verbo encarnado, el Señor Jesucristo. ¿Eres tú ese niño profeta, niña profeta, para poder declarar esa palabra? ¿O estás dando una palabra profética a tus hijos que no es la que Dios quiere? Tremendo, tremendo en esta noche poder meditar. Entonces podemos llegar a la conclusión: el camino de un nuevo inicio ha comenzado. Por eso que durante estos 31 días vamos a tener un recorrido con el Evangelio y los 7 capítulos de Hechos, para poder nosotros entender un poco más sobre el nacimiento de nuestro Señor, la Navidad verdadera, su propósito y esperando su venida en estos 31 capítulos. Bueno, con la ayuda del Señor nos veremos mañana en el día número 2. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Y si no viste la introducción, por favor mírala, que está maravillosa. Podrás comprender muchas cosas más. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor.